Siempre había creído que encontrar piso en esta ciudad era más difícil que ganar la lotería. Llevaba 3 meses buscando, saltando de un alquiler temporal a otro, viviendo con maletas sin deshacer y esa sensación constante de estar de paso. Por eso, cuando la inmobiliaria me llamó para decirme que el ático del centro seguía disponible y que podía visitarlo esa misma tarde, no me lo pensé 2 veces. El edificio estaba en una calle estrecha del casco antiguo, de esas que apenas le da el sol y que huelen a humedad y a historia. Desde fuera no era gran cosa, una fachada de piedra oscura, manchada por décadas de contaminación, con balcones de hierro forjado que parecían sostenerse por pura fe. Pero en cuanto el agente abrió la puerta del portal y empezamos a subir las escaleras, algo cambió. Es el quinto sin ascensor, dijo el agente, un hombre joven con cara de pocos amigos y un traje que le quedaba grande. Por eso está tan bien de precio. La gente joven no quiere subir escaleras. A mí no me importaban las escaleras. Llevaba años yendo al gimnasio por obligación, así que 5 pisos me parecían un buen calentamiento diario. Además, el recibidor del edificio tenía algo especial. Azulejos hidráulicos originales de los años 20, un espejo enorme con marco de madera tallada y una lámpara de araña que, aunque cubierta de polvo, debió ser preciosa en su momento. El edificio es de 1925, añadió el agente mientras subíamos. Se hizo para albergar a las familias de los trabajadores de la central de telégrafos. ¿Sabe que esto fue un barrio de comunicaciones? Por aquí pasaban todos los cables que conectaban la ciudad con el resto del país. La 4ª planta olía a cocido y a lejía. La 5ª, sin embargo, olía a madera vieja y a silencio. El agente sacó un manojo de llaves enorme y abrió la puerta. El piso era perfecto. No exagero cuando digo que me enamoré a primera vista. Techos altísimos con vigas de madera originales, paredes de un blanco que pedía a gritos ser llenado de cuadros, un salón enorme con 2 balcones que daban a la calle y, lo mejor de todo, una claraboya en el techo del dormitorio principal por la que entraba la última luz de la tarde. Tiene 3 habitaciones, dijo el agente mientras yo recorría las estancias como una niña en una tienda de caramelos. Cocina independiente, baño completo y un aseo de cortesía. Eso sí, la cocina es antigua, tendrá que modernizarla usted. La cocina era antigua, sí, con muebles de los 80 y una encimera de formica amarillenta. Pero tenía una despensa enorme y una ventana que daba a un patio interior. Me imaginé desayunando allí los domingos, con el periódico y el olor a café recién hecho. Lo quiero, dije sin pensarlo. El agente me miró con una expresión que no supe interpretar. No era sorpresa, ni alegría por haber cerrado un trato rápido. Era algo más parecido a alivio, compasión. Estupendo, dijo, recuperando la sonrisa profesional. Le pasaré los papeles mañana. Ah, una cosa. El contrato es por 2 años, pero si quiere irse antes, hay una penalización. Es política de la empresa. No me iré, respondí, aún embobada con las vigas del techo. Este es mi hogar. El agente asintió y guardó las llaves. Antes de salir, se detuvo en el umbral y miró hacia el pasillo. Un pasillo largo y oscuro que conectaba la entrada con las habitaciones. ¿Le importa si le doy un consejo?, preguntó. Claro, las paredes de estos pisos son muy gruesas. Aislamiento de la época. Pero a veces los edificios viejos hacen ruidos. Tuberías, madera que se asienta. No le dé importancia. Dicho esto, se marchó. Yo me quedé allí, de pie en el salón de mi nuevo hogar, sintiendo que la vida por fin me sonreía. No sabía entonces que los edificios viejos no solo hacen ruidos, también guardan secretos. La mudanza fue un caos. Mis amigos me ayudaron a bajar las cajas del camión de alquiler y a subirlas por aquellas interminables escaleras. Para cuando terminamos, eran casi las 10 de la noche y estábamos todos agotados. Pedimos pizza, la comimos sentados en el suelo del salón entre cajas sin deshacer, y brindamos con cerveza por mi nueva vida. Esto es enorme, dijo Carla, mi mejor amiga desde la universidad. ¿Cómo puedes permitírtelo? Es un piso de protección oficial, mentí. Y además, no tiene ascensor. Por eso es tan barato. Pues yo creo que hay gato encerrado, intervino Marcos.
que siempre había sido el más escéptico del grupo. Estos pisos en el centro valen una fortuna. Algo raro tiene que tener. Tiene goteras en el baño, improvisé. Y la instalación eléctrica es de antes de la guerra. Mis amigos se rieron y no preguntaron más. A las 12 se fueron, prometiendo volver al día siguiente para ayudarme a montar los muebles. Me quedé sola, rodeada de cajas, con el cansancio metido en los huesos y una felicidad tan grande que casi dolía. Antes de irme a dormir, hice un pequeño tour por el piso. Había estado tan ocupada con la mudanza que no había tenido tiempo de explorarlo con calma. El salón, como ya sabía, era precioso. La cocina, una ruina. El baño, funcional aunque con una bañera de esas con patas que estaban volviendo a estar de moda. Y luego estaban las habitaciones. La principal, la que tenía la claraboya, era espaciosa y luminosa incluso de noche, porque la luna se colaba por el cristal y lo bañaba todo de una luz azulada. Las otras dos eran más pequeñas, pero igual de encantadoras. Una la convertiría en mi despacho, ya que trabajaba desde casa. La otra sería el cuarto de invitados, por si alguien quería quedarse. Pero lo que más me llamó la atención fue el pasillo. Era largo, estrecho y estaba en penumbra porque la única bombilla que había se había fundido. Mientras lo recorría, noté algo extraño. En la pared, cerca del suelo, casi oculto por una moldura de madera, había una especie de roseta negra. Como una toma de teléfono, pero más grande y de un material que no supe identificar. Parecía baquelita, de esas de los teléfonos antiguos, pero el color era más oscuro, casi como si estuviera quemada. Me agaché para mirarla más de cerca. No tenía ninguna marca, ninguna inscripción. Solo un agujero circular en el centro, como si allí hubiera ido conectado algo. Pasé el dedo por el borde. Estaba frío. Más frío de lo que debería estar cualquier objeto en un piso sin calefacción. Será del antiguo teléfono, me dije a mí misma. En las películas siempre ponen esas cosas. Me levanté y seguí hacia el dormitorio. Pero antes de entrar, me volví a mirar la roseta. Por un instante, juraría que vi un tenue destello rojo en el agujero central. Parpadeé y había desaparecido. Cansancio, pensé. Eso era todo. Cansancio y la emoción del día. Me metí en la cama, un colchón hinchable que había comprado en un todo a 100, y me quedé dormida casi al instante. Los primeros días fueron de organización. Montar la cama, deshacer cajas, colocar los libros en las estanterías, decidir dónde iba cada cosa. Trabajaba por las mañanas, con el portátil sobre una mesa plegable, y por las tardes seguía con la mudanza. Estaba tan ocupada que no pensaba en otra cosa. Hasta que llegó el momento de contratar internet. Había llamado a las grandes compañías, por supuesto. Todas me pedían un mínimo de 12 meses de permanencia y me ofrecían precios que me parecían una exageración para lo que yo necesitaba. Estaba a punto de resignarme cuando, buscando en internet, encontré un anuncio. Redática. Internet de alta velocidad por 19,90 al mes. Sin permanencia. Cobertura en todo el casco histórico. El precio era sospechosamente barato. La página web era simple, casi minimalista, con solo un formulario de contacto y un teléfono. Pero estaba desesperada, así que rellené mis datos y envié la solicitud. A los 10 minutos me llamaron. Sofía, la voz al otro lado era de hombre, grave y pausada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Soy de Redática. Recibimos su solicitud. Podemos pasar mañana por la mañana a instalar el servicio. ¿Le viene bien? Mañana, repetí, sorprendida por la rapidez. Sí, claro. ¿A qué hora? A las 10. Estará Elías. Y colgó sin más. A la mañana siguiente, puntual como un reloj, llamaron al timbre a las 10 menos cuarto. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con un mono azul desgastado y una caja de herramientas en la mano. Tenía el pelo gris, la cara arrugada y unos ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos. Elías, dijo por todo saludo. Sofía, respondí, apartándome para dejarle pasar. Pase, por favor. Elías entró en el piso y se quedó quieto en el recibidor,
mirando a su alrededor con una lentitud que me resultó inquietante. No era la mirada curiosa de quien examina un lugar nuevo. Era más bien la mirada de quien reconoce algo, de quien recuerda. Hace tiempo que no venía a este edificio, murmuró, casi para sí mismo. ¿Ha trabajado aquí antes?, pregunté. Elías no respondió. Se limitó a caminar hacia el salón, donde yo había supuesto que iría el router, pero pasó de largo. Giró por el pasillo y se detuvo justo delante de la roseta negra. La misma que había visto el primer día. Aquí, dijo, señalándola con la barbilla. La conexión va aquí. Pero, objeté, ¿no debería ir en el salón? Es donde tengo el ordenador. Elías negó con la cabeza sin mirarme. Se arrodilló con dificultad, abrió su caja de herramientas y sacó un cable que no parecía de los que se usan hoy en día. Era grueso, de color beige, con un conector metálico en el extremo que encajaba perfectamente en el agujero de la roseta. El router va aquí, repitió. Luego usted pone un repetidor en el salón si necesita más cobertura. Mientras hablaba, conectó el cable a la roseta. Escuché un chasquido seco, como si algo se hubiera encajado en su sitio después de mucho tiempo. Por un instante, el agujero central de la roseta parpadeó en rojo. Elías obvió, estoy segura, pero no dijo nada. Sacó el router de su caja. Era un modelo que no había visto nunca. Más pequeño de lo normal, de un color negro mate, sin luces LED ni marcas visibles. Solo un logotipo apenas perceptible en un costado, 2 letras entrelazadas, una R y una A, con un diseño que parecía antiguo. Elías conectó el router al cable, lo fijó a la pared con 2 tornillos y se levantó. Ya está, dijo. ¿Tiene internet? Ya, pregunté, incrédula. No hay que configurar nada. No necesita la contraseña del wifi. Ya está, repitió Elías. Guardó sus herramientas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos pálidos me miraron fijamente, y por un momento tuve la extraña sensación de que no me veían a mí, sino algo detrás de mí. Algo en el pasillo. No apague el router, dijo. Nunca. Porque funciona mejor si está siempre encendido. Si lo apaga, la conexión se resiente. Tarda en volver. Dicho esto, se marchó. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del piso. Me di la vuelta y miré hacia el pasillo. Al fondo, en la penumbra, el router negro estaba pegado a la pared como una garrapata. Una diminuta luz roja parpadeaba ahora rítmicamente en su carcasa. No apague el router. Nunca. Sacudí la cabeza y fui a la cocina a hacerme un café. Eran solo las 10:30 de la mañana y ya sentía que el día había sido extrañamente largo. Internet funcionaba. Esa tarde, después de comer, me senté en el salón con el portátil y comprobé la conexión. La página de velocidad marcaba 600 megas de descarga y 600 de subida, una barbaridad para el precio que pagaba. Navegué un rato, vi algunos vídeos, hablé con Carla por videollamada. ¿Qué tal el piso?, me preguntó. Genial, respondí. Ya casi estoy instalada. Solo me falta colgar unos cuadros y ya. ¿Y el internet? ¿Con quién contrataste al final? Una compañía pequeña. Redática. Pagué 20 euros. Carla arqueó una ceja. ¿Redática? Nunca la había oído. ¿Es de fiar? Supongo. El técnico vino esta mañana y lo dejó todo funcionando. Era un poco raro, eso sí. Raro como no sé. Muy callado. Me dijo que no apagara nunca el router. Carla se rió. Qué pesado, 2 instaladores, siempre con sus historias. El de mi casa me dijo que no pusiera el router cerca del microondas porque las ondas se cancelaban. Y yo diciendo, claro, como si fuera una peli de los 90. Me reí con ella y cambiamos de tema. Cuando colgamos, ya eran casi las 8 de la tarde. Empezaba a anochecer. Cené algo ligero, un par de tostadas y un yogur, y me puse a ver una serie en el portátil. Pero no podía concentrarme. Cada poco rato, mi mirada se iba hacia el pasillo, hacia el punto oscuro donde, al fondo, el router parpadeaba su luz roja. No apague el router. Nunca. ¿Por qué me había dicho eso? ¿Qué importaba si lo apagaba?
Todos los routers se pueden apagar. De hecho, es recomendable hacerlo de vez en cuando para que se reinicien. Decidí ignorarlo y seguir con la serie. Pero el cansancio de los días de mudanza empezaba a pesarme. A las 10:30 cerré el portátil, fui al baño a lavarme los dientes y me metí en la cama. Apagué la luz del dormitorio y me quedé mirando la claraboya. Esa noche no había luna, así que el cristal era solo un cuadrado negro en el techo. Me gustaba esa oscuridad. Me hacía sentir arropada, protegida. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Un sonido muy bajo. Casi imperceptible. Como si alguien respirara al otro lado de la pared. No era un ronquido, ni un suspiro. Era una respiración lenta, pausada, rítmica. Abrí los ojos y me quedé inmóvil, aguzando el oído. El sonido continuaba. Venía de la pared del cabecero. La pared que daba al pasillo. La pared donde estaba el router. Me giré lentamente y pegué la oreja a la pared. La respiración se escuchaba más clara ahora. Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración. Como si al otro lado hubiera alguien durmiendo. Pero al otro lado solo estaba el pasillo. Y el router. Y la roseta negra. Contuve la respiración para escuchar mejor. La respiración continuaba, imperturbable. Y entonces, entre inspiración y expiración, escuché algo más. Un susurro. No pude distinguir palabras, solo el murmullo de una voz. Una voz grave, serena, que parecía hablar en un idioma que no reconocía. O quizás sí lo reconocía, pero no quería admitirlo. Porque sonaba como el eco de una conversación muy antigua. Como si alguien estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Me aparté de la pared de golpe. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudiera escucharse desde el pasillo. La respiración y el susurro continuaban, ajenos a mi miedo. Son las tuberías, pensé. El agente dijo que los edificios viejos hacen ruidos. Tuberías, madera que se asienta. Pero las tuberías no respiran. Y no susurran. Pasé la noche en vela, acurrucada en el centro de la cama, con las sábanas tapándome hasta la barbilla. La respiración cesó al cabo de un rato, o quizás fue mi oído el que se acostumbró y dejó de percibirla. El susurro, sin embargo, continuó hasta el amanecer. Un rumor constante, hipnótico, que parecía llamarme. Cuando la primera luz del día empezó a colarse por la claraboya, me levanté. Había tomado una decisión. Llamaría a Redática y les diría que se llevaran el router, que anularan el contrato, que no quería internet, que me apañaría con los datos del móvil. Fui al salón a buscar el móvil, pero al pasar por el pasillo, me detuve. El router estaba ahí, en su sitio, parpadeando su luz roja. Pero la roseta negra, la que estaba en la pared, había cambiado. El agujero central, que el día anterior era solo un círculo oscuro, ahora parecía más profundo. Y alrededor, como si alguien lo hubiera arañado desde dentro, la baquelita estaba agrietada. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. Me arrodillé para mirarlo de cerca. Las grietas eran finas, pero numerosas. Formaban un patrón. Letras, quizás. Sí, eran letras. Algo escrito en la superficie de la roseta, algo que no estaba allí el día anterior. 3 palabras. 3 palabras arañadas desde el interior de la pared. No te vayas, el móvil se me cayó de las manos. Di un salto hacia atrás, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo. Desde allí, sentada en el pasillo, vi cómo la luz roja del router parpadeaba más rápido. Cómo las grietas en la roseta parecían ensancharse. Como un hilillo de algo oscuro, algo que podría ser tierra o podría ser otra cosa, empezaba a filtrarse por el agujero central. Y entonces, desde el otro lado de la pared, desde el interior de la roseta, desde el fondo de ese pozo infinito que era ahora mi pasillo, escuché mi nombre. Sofía. No era un susurro. Era una voz clara, nítida, perfectamente audible. La voz de mi madre. Sofía, hija mía. ¿Por qué no me dejas entrar? Pasé lo que me pareció una eternidad sentada en el suelo del pasillo, con la espalda pegada a la pared contraria, mirando fijamente aquella roseta negra de la que seguía manando un hilo de tierra oscura. La voz de mi madre había callado,
pero su ego seguía rebotando dentro de mi cabeza. Sofía, hija mía, ¿por qué no me dejas entrar? Mi madre llevaba muerta 3 años. Un cáncer de páncreas, rápido y silencioso, se la llevó en apenas 4 meses. La velamos en un tanatorio horrible, con luces de fluorescencia y olor a flores marchitas, y la enterramos en un nicho del cementerio sur. Yo misma cerré la lápida. Yo misma puse sus flores. No podía ser ella. No podía. El amanecer entraba ya por la claraboya del dormitorio, bañando el pasillo con una luz naranja que parecía querer devolver la normalidad al mundo. Poco a poco, el hilillo de tierra dejó de manar. La luz roja del router se estabilizó, volviendo a su parpadeo rítmico de siempre. Las grietas de la roseta, las grietas seguían ahí. Las 3 palabras seguían ahí. No te vayas, me obligué a levantarme. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer de nuevo. Avancé hacia la roseta con el corazón en un puño, dispuesta a tocarla, a comprobar que era real, que no había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés de la mudanza. Pero cuando mi mano estaba a punto de rozar la baquelita negra, el móvil sonó. El timbre estridente me hizo dar un bote. Me giré hacia el salón, donde había dejado el teléfono tras caérseme antes. La pantalla brillaba con una llamada entrante. Mamá no podía ser. Había borrado su contacto hacía años. Pero ahí estaba, en letras blancas sobre fondo verde, mamá. El mismo nombre, la misma foto de perfil que tenía ella en WhatsApp, una foto suya en la playa con gafas de sol, riendo. El móvil siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Al 4.º tono, lo cogí. Si mi voz sonó débil, quebrada. Del otro lado, solo silencio. Un silencio denso, pesado, como el que hay dentro de una tumba. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio habitado. Podía sentir que alguien estaba al otro lado, escuchando, respirando. Y entonces, esa respiración. La misma de la noche anterior. La misma que salía de la pared. Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración. Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi no podían sostener el móvil. Lo dejé en el suelo, como si quemara, y me alejé de él. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba ver a gente normal, en lugares normales, haciendo cosas normales. Abrí la puerta del piso y bajé las escaleras casi corriendo, sin preocuparme de cerrar con llave. Necesitaba escapar. El bar de la esquina, La Cigüeña, llevaba abierto desde los años 70. Era de esos sitios con mostrador de estaño, máquina de tabaco antigua y olor a café de puchero y a fritanga. Me senté en la barra y pedí un café con leche, bien cargado. Manolo, el dueño, me conocía ya de los pocos días que llevaba en el barrio. Era un hombre de unos 60 años, barriga prominente y bigote canoso, de esos que te llaman guapa sin segundas intenciones y te preguntan por tu familia como si te conocieran de toda la vida. Vaya cara de no haber dormido, guapa, dijo mientras servía el café. ¿La mudanza? Algo así respondí, acercando la taza como si fuera un salvavidas. Ya te digo yo que esas mudanzas matan. Cuando yo me vine a este barrio, hace 40 años, estuve 3 meses con las cajas sin abrir. Mi mujer me mataba, la pobre se rió solo, acordándose de tiempos mejores. Pero usted está en el edificio de los telégrafos, no. El del número 23. Asentí. Manolo dejó de sonreír. Su expresión cambió, volviéndose más seria, más cautelosa. Bonito edificio, dijo, pero su tono no acompañaba a sus palabras. Muy bonito. Lástima de historias. ¿Qué historias? Manolo miró hacia la puerta del bar, como asegurándose de que nadie podía oírnos. Luego se inclinó sobre la barra y bajó la voz. Usted es nueva, no lo sabe. Pero ese edificio siempre ha tenido mala fama. Cuando era la central de telégrafos, allá por los años 40, trabajaba allí mucha gente. Operadoras, técnicos, personal de mantenimiento. Y una noche, a finales de los 40, pasó algo. ¿Qué pasó? Nadie lo supo bien. La versión oficial fue un incendio. Pero los viejos del barrio cuentan otra cosa. Cuentan que una noche, sobre las 8,
Todas las operadoras que estaban de turno empezaron a recibir la misma llamada. Una llamada de un número que no existía. Y cuando contestaban, solo escuchaban un susurro. Un susurro que decía sus nombres. Una a una. El café se me quedó a medio camino de los labios. ¿Y qué pasó? Que a la mañana siguiente, cuando vino el turno de relevo, se encontraron el edificio vacío. Las operadoras habían desaparecido. Todas. Pero las líneas seguían conectadas. Y por los auriculares, se oían sus voces. Llamando. Pidiendo ayuda. Diciendo que estaban dentro de las paredes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro de las paredes. Como la respiración. Como la voz de mi madre. Esos son leyendas, dije, intentando convencerme a mí misma. Historias de viejas, pues admitió Manolo. Pero yo llevo 40 años sirviendo cafés en este barrio y he visto cosas. He visto a la gente que se muda a ese edificio. Al principio están contentos, como usted. Luego empiezan a poner excusas para no estar solos. Se vuelven huraños. Y al final, se mudan. Siempre se mudan. O desaparecen. Desaparecen. El último fue un chico joven, hará unos 3 años. Se instaló internet de una compañía nueva, barata. Al mes dejó de salir de casa. Pidió la baja en el trabajo, dejó de contestar el teléfono. Un día, la policía entró en su piso. Estaba vacío. Pero el ordenador estaba encendido, y en la pantalla había un mensaje. Solo una palabra: escucha. El corazón me dio un vuelco. ¿Sabe cómo se llamaba la compañía?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Manolo asintió lentamente. Redática. Salí del bar con las piernas temblando más que cuando había entrado. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi piso, qué era esa cosa que respiraba en mis paredes y que usaba la voz de mi madre muerta para llamarme. Subí las escaleras de mi edificio con el corazón en un puño. Cada rellano me parecía más oscuro que el anterior, cada puerta más cerrada, cada silencio más denso. Cuando llegué al quinto, noté algo extraño. La puerta del vecino, la del quinto B grande, estaba entreabierta. Yo vivía en el quinto A. Mi único vecino en esa planta era un hombre del que apenas sabía nada. Lo había visto un par de veces al llegar o salir, un tipo de unos 40 años, delgado, con gafas gruesas y una expresión ausente. Siempre iba mirando al suelo, como si no quisiera cruzarse con nadie. La puerta entreabierta era una invitación que no debería haber aceptado. Pero necesitaba respuestas, y quizás él las tuviera. Llamé suavemente con los nudillos. La puerta se abrió un poco más con el contacto, revelando un pasillo oscuro, idéntico al mío pero en espejo. Hola, dije. Vecino. Soy la del quinto A, la nueva. ¿Está usted bien? Silencio. Entré. El piso olía mal. No a basura ni a comida podrida, sino a algo más profundo, más antiguo. Olía a humedad de sótano, a tierra mojada, a cerrado. Avancé por el pasillo lentamente, llamando de vez en cuando, pero nadie respondía. El salón estaba en penumbra, las persianas bajadas. Había montones de papeles por todas partes, periódicos viejos, facturas sin abrir. En el centro de la habitación, una silla delante de una mesa. Y sobre la mesa, un ordenador portátil encendido. La pantalla mostraba algo que me heló la sangre. Era un audio. Un programa de edición de sonido, con las ondas congeladas en el tiempo. Y al lado, una carpeta llena de archivos. Todos con el mismo nombre, seguido de un número. Susurro 001 pulgadas, susurro 002 pulgadas. Susurro 003 pulgadas. Susurro 157 archivos, 157 grabaciones. Me acerqué al ordenador y moví el ratón. La pantalla se iluminó completamente. El último archivo abierto era el susurro 157. La fecha de modificación era de esa misma madrugada. Las 3:47 am. Apreté el botón de reproducción. Del ordenador salió un sonido que reconocí al instante. Era la respiración. Esa respiración lenta, pausada, rítmica. Pero no era la única. Debajo, como una capa más profunda, había otra respiración. Y otra. Y otra.
Decenas de respiraciones superpuestas, como si un ejército de personas estuviera durmiendo al otro lado de una pared muy fina. Y entonces, los susurros. Voces superpuestas, ininteligibles, que hablaban en ese idioma antiguo que no podía reconocer. Pero entre todas ellas, de repente, una voz clara. Ya casi está. Pronto podremos salir. El corazón se me paró. Era mi voz. No la de mi madre. La mía. Mi propia voz, diciendo esas palabras que yo nunca había dicho. Di un paso atrás, horrorizada. Y en ese movimiento, mi pie tropezó con algo blando. Algo que estaba en el suelo, detrás de la silla. Miré hacia abajo. Era el vecino. Estaba tumbado boca arriba, con los ojos abiertos de par en par, mirando al techo. Pero no miraba al techo. Miraba hacia el pasillo. Hacia su propio pasillo, donde supuse que tendría también una roseta negra. Y sus labios se movían. Estaba vivo. Me agaché junto a él, intentando escuchar lo que decía. Sus labios se movían sin cesar, formando las mismas palabras una y otra vez. Acercé el oído a su boca y pude escuchar, débilmente, lo que repetía en un bucle infinito. Escucho sus voces. Escucho sus voces. Escucho sus voces. Escucho sus voces. Me incorporé de golpe y salí corriendo de aquel piso. No cerré la puerta. No miré atrás. Solo corrí, crucé el rellano, entré en mi casa y cerré de un portazo. Eché la llave, eché el pestillo, eché la cadena de seguridad. Todo. Y entonces, apoyada en la puerta, jadeando, miré hacia el pasillo. El router seguía ahí, parpadeando su luz roja. La roseta seguía ahí, con sus grietas y su mensaje arañado. Pero ahora, del agujero central, no salía tierra. Salía algo peor. Salía un hilo de voz. Un susurro apenas perceptible. Mi voz: Sofía, ven aquí, queremos conocerte, queremos que nos escuches, como él nos escucha, como todos nos escuchan. Y entonces, desde el piso de al lado, a través de las paredes, escuché la respiración colectiva. Decenas, cientos de respiraciones. Todas a la vez. Todas rítmicas. Todas esperando. Esperando algo. Esperándome a mí. No sé cuánto tiempo pasé acurrucada contra la puerta. El móvil seguía en el suelo del salón, donde lo había dejado horas antes. Cuando por fin me armé de valor para levantarme a buscarlo, eran casi las 2 de la tarde. Había perdido la mañana entera. El móvil tenía 7 llamadas perdidas, todas de Carla. Y un mensaje de WhatsApp. Carla, Sophie, llámame en cuanto puedas. He estado buscando información sobre esa compañía de internet que me dijiste, Redatica, y he encontrado cosas muy raras. Llámame. La llamé al instante. Sophie, la voz de Carla sonaba tensa, nerviosa. ¿Dónde te metes? Llevo toda la mañana llamándote. Lo siento, atiné a decir. He tenido un día de perros. ¿Qué pasa con Redatica? Pues que no existe. Bueno, existe, pero es como si no existiera. He buscado en el registro mercantil y la empresa está dada de alta, pero su dirección fiscal es un piso en el centro. ¿Sabes qué piso? Contuve la respiración. El mío. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he investigado, mentí. Sigue. Vale, pues eso. La empresa está registrada a nombre de una sociedad limitada, pero los administradores son nombres genéricos, de esos que seguro que son testaferros. Y he encontrado algo más. Una noticia de un periódico local hace 3 años. ¿Qué noticia? La desaparición de un chico. Se llamaba David Moreno. Tenía 32 años, vivía solo en el centro. Un día dejó de ir a trabajar, dejó de contestar llamadas. La policía entró en su piso y estaba vacío. Pero encontraron el ordenador encendido, con un programa de audio abierto. Y en la pantalla, una nota. Ponía: lo siento, pero ellos no me dejan irme. Ya soy parte del flujo. El flujo. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carla, escúchame, dije, intentando controlar el temblor de mi voz. Necesito que hagas algo por mí. Pero no me preguntes por qué. Dime, busca en internet. Busca planos del edificio donde vivo. Planos antiguos, de cuando era central de telégrafos. Y busca también información sobre sótanos.
si hay algún sótano al que se pueda acceder. Sofía, ¿qué está pasando? Me estás asustando. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero voy a averiguarlo. Colgué y me quedé mirando el pasillo. El router seguía parpadeando. La roseta seguía goteando sus susurros. Pero ahora, además, las paredes habían empezado a moverse. No era mi imaginación. Las paredes del pasillo, las viejas paredes de yeso y ladrillo, ondulaban suavemente. Como si algo estuviera presionando desde dentro. Como si algo quisiera salir. Me acerqué lentamente, con el móvil en la mano, preparada para salir corriendo. Cuando estuve a 1 metro de la roseta, las paredes dejaron de moverse. Los susurros cesaron. Hasta la respiración colectiva del piso de al lado se detuvo. Un silencio absoluto inundó la casa. Y en ese silencio, el router habló. No a través de susurros, ni de respiraciones. Directamente, con una voz metálica, fría, que salía de su pequeño altavoz interno. Bienvenida al flujo, Sofía. Ya formas parte de nosotros. Ahora solo falta que nos dejes entrar del todo. Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Quise cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada de la roseta. Del agujero negro, del centro de aquellas grietas que rezaban no te vayas, algo empezó a asomarse. Algo que tenía dedos. Eran dedos largos, pálidos, casi translúcidos. Dedos de mujer, con las uñas rotas y sucias de tierra. Unos dedos que emergían lentamente del agujero de la roseta, como si la pared fuera un útero del que estuviera naciendo algo. Primero fueron los dedos. Luego el dorso de la mano. Luego la muñeca, delgada, con una pulsera de plata que reconocí al instante. La pulsera de mi madre. La que llevaba puesta cuando la enterramos. La mano siguió saliendo, estirándose hacia mí, hacia donde yo seguía paralizada, sin poder moverme. Y de la pared, del interior de la pared, empezó a emerger un brazo completo. Y luego un hombro. Y luego... No susurré. No, por favor, no. Pero ella siguió saliendo. Mi madre salió de la pared. No era un espectro, no era una aparición. Era ella. Con su bata de casa favorita, la de flores azules, con el pelo canoso recogido en un moño, con sus gafas de leer colgando del cuello. Era ella, exactamente igual que cuando vivía. Excepto por los ojos. Los ojos eran negros. Totalmente negros. Como 2 pozos sin fondo, como 2 agujeros que daban a ese mismo lugar del que acababa de salir. Sofía, hija mía, dijo con la voz de mi madre, con su tono exacto, con su forma de pronunciar mi nombre. Cuánto he esperado este momento. No eres mi madre, dije, y mi voz sonó firme, mucho más firme de lo que me sentía. Que no sonrió, y era su sonrisa, la misma con la que me recogía del colegio cuando era pequeña. Claro que lo soy. Solo que ahora soy más. Soy todo lo que habita en estas paredes. Somos todos los que escuchamos. Detrás de ella, más manos empezaron a asomarse por la roseta. Decenas de manos. Y detrás de las manos, cabezas. Rostros pálidos, de ojos negros, de expresiones ansiosas. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos apretujados, todos queriendo salir, todos mirándome fijamente. ¿Qué queréis de mí?, pregunté, sintiendo que las lágrimas empezaban a resbalar por mis mejillas. Queremos que nos escuches, dijo mi madre. Como escuchas ahora. Como escuchaste anoche. Como escucharás siempre. Porque tú, hija mía, tienes un don. Puedes oírnos. Puedes entendernos. Y nosotros llevamos décadas sin que nadie nos entienda. No quiero oíros. No quiero entenderos. Quiero que os vayáis. Mi madre negó lentamente con la cabeza. Detrás de ella, las otras figuras también negaban. Un movimiento sincronizado, hipnótico, horrible. No podemos irnos, dijo. Estamos atrapados. Atrapados desde aquella noche, desde que respondimos a la llamada. La compañía nos mantiene aquí. El flujo nos alimenta. Y ahora tú formas parte de él. No puedes escapar. Sí puedo, dije, y di un paso atrás. Mi madre, o lo que fuera aquello, dio un paso al frente. Su cuerpo emergió completamente de la pared.
Ahora estaba de pie en mi pasillo, con los brazos abiertos, ofreciéndome un abrazo. Ven con nosotros, hija mía. No sufras más. No estés sola. Ven a formar parte de la voz colectiva. Ven a ser flujo. No repetí. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuché unos golpes. Era Carla. Sofía. Sofía, abre. He encontrado los planos, tengo que enseñarte algo. Abre. El tiempo se detuvo. Mi madre y las otras criaturas miraron hacia la puerta. Sus ojos negros brillaron con una luz nueva. Con hambre. Otra voz, dijo mi madre, sonriendo. Otra que puede escucharnos. Noroeste, grité. Y entonces, sin pensar, sin racionalizar, actué. Corrí hacia la puerta, descorrí el pestillo, quité la cadena y abrí. Carla estaba allí, con un montón de papeles en la mano, con la boca abierta para hablar. Pero no le di tiempo. Entró, cerré la puerta tras ella y me apoyé contra la madera, jadeando. ¿Qué empezó Carla? Pero se calló al ver el pasillo. Las criaturas seguían allí. Mi madre en primer lugar, y detrás de ella, decenas de rostros pálidos asomando de la pared, de la roseta, del mismo aire. Todos mirándonos. ¿Qué coño es eso?, susurró Carla. El flujo, respondí. Y ahora nos tiene a las dos. El pasillo se había convertido en un lienzo vivo. Carla y yo estábamos pegadas a la puerta de entrada, sin atrevernos a respirar. Frente a nosotras, la figura de mi madre, o lo que usaba su forma, seguía inmóvil, con los brazos abiertos en un gesto que quería ser acogedor pero resultaba grotesco. Detrás de ella, las otras siluetas pugnaban por salir de la pared, sus rostros pálidos deformándose al presionar contra el yeso como si este fuera una membrana elástica. Sofía, susurró Carla, agarrándome del brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en mi piel. ¿Qué mierda es eso? No lo sé, respondí, sin apartar la vista de aquella pesadilla. Pero no podemos quedarnos aquí. Mi madre dio un paso hacia nosotras. Su bata de flores azules arrastraba por el suelo, pero no tocaba el suelo. Flotaba, como si ella no estuviera completamente sujeta a las leyes de la física. No tengáis miedo, dijo con esa voz que era y no era la suya. No os haremos daño. Solo queremos que nos escuchéis. Hace tanto tiempo que nadie nos escucha de verdad. Mi madre está muerta, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. La enterré hace 3 años. Tú no eres ella. La figura sonrió, y esa sonrisa era tan exacta, tan perfectamente la de mi madre, que sentí que el corazón se me partía en dos. La muerte es solo una puerta, hija mía. Y yo la he cruzado. Pero al otro lado no estaba el cielo ni el infierno. Estaba esto, señaló la pared, las siluetas, el router parpadeante. Estaba el flujo. Y ahora tú también puedes cruzarla. Puedes quedarte conmigo para siempre. No quiero, no tienes elección. Detrás de ella, las otras figuras comenzaron a avanzar. No caminaban, se deslizaban. Sus pies no tocaban el suelo, sus cuerpos ondulaban como si estuvieran hechos de humo denso. Y todas, absolutamente todas, tenían los ojos negros, pozos sin fondo que reflejaban nuestra propia imagen distorsionada. Sofía, dijo Carla, y su voz era un hilo de pánico. La puerta. No puedo abrir la puerta. Me giré. Carla tiraba del pomo, pero la puerta no se movía. Como si alguien la estuviera sujetando desde fuera. O desde dentro. El flujo no quiere que os vayáis, dijo mi madre. El flujo os necesita. Os necesita para crecer, para expandirse, para escuchar. Vosotras sois especiales. Tenéis el oído fino. Podéis oírnos como nadie nos ha oído en décadas. ¿Qué coño es el flujo?, gritó Carla, histérica. La figura de mi madre volvió a sonreír. Luego, lentamente, comenzó a cambiar. Su rostro se deformó, estirándose como si fuera de plastilina. La boca se abrió más de lo humanamente posible, y de su interior no salió un grito, sino un sonido. Un sonido que era millones de sonidos a la vez. Susurros. Miles de susurros superpuestos, hablando en todos los idiomas imaginables y en ninguno. Un torrente de voces que llenó la casa por completo, que vibró en nuestros huesos, que nos hizo caer de rodillas tapándonos los oídos. Para, grité. Para allá. Y entonces,
Tan repentinamente como había empezado, cesó. Levanté la vista. La figura de mi madre había desaparecido. Las siluetas de la pared también. El pasillo estaba vacío, normal, con su router parpadeando y su roseta negra en la pared. Solo que la roseta ya no tenía un agujero, ahora tenía una boca. Tenemos que salir de aquí, dijo Carla, levantándose del suelo con dificultad. Ahora mismo. Nos vamos a mi casa, llamamos a un cura, a un exorcista, a quien sea, pero nos vamos. No podemos, respondí, señalando la puerta. Carla volvió a tirar del pomo. Nada. Tiró con más fuerza. Nada. Empezó a golpear la madera con los puños, gritando. ¡Socorro! ¡Ayúdennos! ¡Por favor! Su voz resonó en el rellano. O debería haber resonado. Pero el sonido no salía de la puerta. Era como si rebotara en las paredes y volviera hacia nosotras. No sirve de nada, dije. El flujo no nos deja irnos. Carla se volvió hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos, las mejillas surcadas de lágrimas. Pero también tenía algo en la mano. Los papeles que había traído. Los planos, dijo, extendiéndomelos. Los del edificio. Los encontré en el archivo histórico del ayuntamiento. Los cogí con manos temblorosas. Eran copias de planos antiguos, amarillentos, llenos de anotaciones a mano. En la parte superior ponía, Central de Telégrafos, edificio principal 1925. Mira aquí, señaló Carla, señalando un punto en el plano. Esta es nuestra planta, la quinta. Y aquí su dedo se movió hacia abajo, está el sótano. Observé el dibujo. El sótano ocupaba toda la superficie del edificio, pero tenía una particularidad. No era un espacio diáfano. Estaba dividido en pasillos estrechos, como un laberinto. Y en el centro, marcado con una X y una anotación que costaba descifrar, ponía: Sala de conmutación principal, acceso restringido, no pasar sin autorización. ¿Qué es la sala de conmutación?, pregunté. No lo sé, admitió Carla. Pero he estado buscando en foros de historia de las telecomunicaciones. Resulta que en los años 40, las centrales de telégrafos tenían salas especiales. Salas donde convergían todas las líneas. Donde se escuchaban todas las conversaciones. Como un centro de escuchas. Exacto. Pero no solo eso. Había una teoría, una especie de leyenda urbana entre los técnicos antiguos. Decían que cuando tantas voces se concentraban en un mismo espacio, cuando miles de conversaciones pasaban por los mismos cables, algo quedaba atrapado. Algo que no era físico. Algo que se alimentaba de las palabras. El corazón me dio un vuelco. El flujo. Carla asintió. El flujo. Y mira esto, dijo, pasando varias hojas. En los años 40, la central cerró de repente. Oficialmente por un incendio. Pero en los partes de la época no hay ninguna mención a un incendio. Lo que hay son informes médicos. De las operadoras. ¿Qué informes? Ingresos en centros psiquiátricos. Todas las operadoras que trabajaron aquí acabaron locas. Decían que oían voces. Voces que salían de los auriculares cuando no había ninguna llamada. Voces que les hablaban por la noche. Voces que les decían que las paredes escuchaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las paredes escuchaban. Como ahora. Como siempre en este edificio. ¿Y los técnicos?, pregunté. ¿Los que trabajaban en la sala de conmutación? Carla tragó saliva antes de responder. De ellos no hay registros. Desaparecieron. Todos. Una noche, simplemente, dejaron de ir a trabajar. La policía buscó, pero nunca encontraron nada. Hasta que años después, cuando derribaron un edificio cercano, encontraron algo. ¿Qué encontraron? Cables. Miles de cables que no iban a ninguna parte. Enterrados en las paredes. Conectados a nada. Pero cuando los tocaban, hizo una pausa. Cuando los tocaban, oían susurros. Nos quedamos en silencio un largo rato, procesando la información. Afuera, el día comenzaba a declinar. Por la ventana del salón entraba una luz anaranjada que pintaba sombras alargadas en el suelo. Tenemos dos opciones, dije al fin.
Nos quedamos aquí esperando a que alguien nos rescate, sabiendo que nadie puede oírnos y que esas cosas pueden volver en cualquier momento. O bajamos al sótano. Buscamos esa sala de conmutación. Y descubrimos qué es exactamente el flujo y cómo se detiene. Carla me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Bajar al sótano? ¿Al lugar de donde salen esas cosas? ¿Estás loca? Quizás admití. Pero piensa. El flujo nos tiene atrapadas aquí. No podemos salir por la puerta. No podemos pedir ayuda. Si nos quedamos, volverán. Y cuando vuelvan, no sé si podremos resistirnos otra vez. ¿Y si bajamos y nos encontramos con todas esas cosas en su territorio? También puede pasar. Pero al menos estaremos haciendo algo. Moviéndonos. Buscando respuestas. Carla se mordió el labio inferior, un gesto que hacía desde pequeña cuando estaba nerviosa. Luego asintió lentamente. Vale. Pero vamos juntas. Y llevamos algo para defendernos. ¿Cómo qué? Miré a mi alrededor. En el salón, junto a la puerta, había un paraguas viejo que había traído de mi anterior piso. También una lámpara de pie que podría servir como arma improvisada. Pero nada de eso me parecía suficiente contra lo que habíamos visto. En la cocina hay cuchillos, dije. Carla asintió y fuimos hacia allí. La cocina estaba igual que siempre, con sus muebles viejos y su olor a limpio. Abrí el cajón de los cubiertos y saqué el cuchillo más grande que encontré, uno de pan, de sierra, con hoja larga. Carla cogió otro más pequeño, pero igual de afilado. ¿Tú crees que un cuchillo puede matar a algo que ya está muerto?, preguntó. No, admití. Pero me hará sentir mejor tenerlo. Antes de salir de la cocina, miré por la ventana que daba al patio interior. El edificio de al lado estaba tan cerca que casi podía tocarlo con la mano. En una de las ventanas, una mujer mayor estaba sentada, mirando fijamente hacia mi piso. No hacia mi piso. Hacia mí. Nos miramos durante unos segundos. Luego, lentamente, la mujer levantó la mano y presionó un dedo contra sus labios. SHHH. El gesto universal para pedir silencio. Y entonces, sonrió. Una sonrisa amplia, deforme, que no llegaba a sus ojos. Unos ojos que, en la penumbra del atardecer, me parecieron completamente negros. Carla, susurré. Tenemos que irnos ya. ¿Por qué? Porque no estamos solas en el edificio. Y nunca lo hemos estado. Salir al rellano fue como adentrarse en la boca del lobo. La puerta se abrió sin resistencia esta vez, como si el flujo hubiera decidido dejarnos ir. Pero sabía que no era un gesto de generosidad. Era una trampa. Querían que bajáramos. Querían que llegáramos a la sala de conmutación. La puerta del vecino, la del quinto B grande, seguía entreabierta. Del interior salía ahora un rumor constante, como de muchas voces susurrando a la vez. Y de vez en cuando, el golpe rítmico de algo contra el suelo. Tump, tump, tump. Como si alguien, o algo, estuviera arrastrándose. No mires, dije a Carla, tirando de ella hacia las escaleras. Bajamos los primeros peldaños con el corazón en un puño. La escalera estaba en penumbra, las bombillas de toda la vida apenas iluminaban lo justo para no tropezar. Nuestras pisadas resonaban en el hueco, multiplicándose, como si alguien nos siguiera. En el cuarto piso, todo estaba en silencio. Las puertas cerradas, los felpudos impecables. Pero al pasar junto a la puerta del cuarto A, escuchamos algo. Una respiración. Justo al otro lado de la madera. No nos detuvimos. Tercer piso. Aquí el silencio era diferente. Más denso. Más pesado. Y en la pared del rellano, alguien había escrito algo con pintura roja. Una sola palabra. Escucha, no mires, repetí, bajando más rápido. Segundo piso. Las bombillas parpadeaban. 1, 2, 3 veces. En cada parpadeo, las sombras cambiaban de forma. En una, vi la silueta de mi madre. En otra, la del vecino del quinto arrastrándose. En otra, la de la mujer de la ventana, con su dedo en los labios. Sofía, dijo Carla, y su voz era un hilo de pánico. Detrás de nosotras. Me giré. En lo alto de las escaleras, en el rellano del quinto, había decenas de figuras. Las mismas que habíamos visto en la pared. Todas nos miraban.
Todas tenían los ojos negros. Y todas, absolutamente todas, sonreían. Bajemos, dije. Corriendo. Bajamos los últimos tramos como alma que lleva el diablo, saltando escalones, agarrándonos a la barandilla para no caer. Cuando llegamos al portal, al fin, creímos haberlo conseguido. Pero la puerta del portal no se abría. No, gimió Carla, tirando del pomo. No, no, no. Detrás de nosotras, las figuras comenzaban a bajar las escaleras. Lentamente, deslizándose, sin prisas. Sabían que no podíamos escapar. Por aquí, dije, señalando una puerta que había bajo la escalera, una que no había visto antes. Era pequeña, de madera oscura, con un cartel descolorido que apenas podía leerse. Sótano, prohibido el paso. ¿Estás segura?, preguntó Carla. No. Abrí la puerta. Al otro lado, la oscuridad más absoluta. Entramos. El olor era lo primero que golpeaba. Un olor denso, húmedo, a tierra vieja y a metal oxidado. El olor de las cosas que llevan décadas sin ver la luz. Carla encendió la linterna del móvil, y una débil iluminó lo que nos rodeaba. Estábamos en un pasillo estrecho, de techo bajo, con las paredes cubiertas de tuberías. Tuberías de plomo, de hierro, de un material que parecía cerámica. Todas ellas conectadas entre sí formando una red imposible de seguir con la mirada. Y de todas ellas, de cada una, salía un sonido. Susurros. Miles de susurros diferentes, superpuestos, que se mezclaban en una especie de música de fondo aterradora. Al principio eran ininteligibles, pero a medida que avanzábamos, comenzamos a distinguir palabras sueltas. Mamá, no me encuentro. Frío, ¿dónde estoy? Ayúdame, son las voces, susurré. Las de las operadoras. Las de los técnicos. Las de todos los que quedaron atrapados. Carla apretó mi mano con fuerza. Seguimos avanzando. El pasillo se bifurcaba una y otra vez, creando un laberinto que parecía no tener fin. Pero había algo que nos guiaba. Los susurros se hacían más fuertes cuanto más nos adentrábamos, como si nos estuviéramos acercando a la fuente. Después de lo que nos parecieron horas, llegamos a una puerta. Era metálica, enorme, cubierta de óxido. En el centro, una placa rezaba. Sala de conmutación principal. Telefónica 1942. Solo personal autorizado. Al lado de la puerta, una roseta negra idéntica a la de mi piso. Pero esta era más grande, más antigua, y de ella no sobresalía un cable, sino cientos de cables que se hundían en las paredes, en el techo, en el suelo, como las raíces de un árbol monstruoso. Es el centro, dije. El corazón del flujo. Carla se acercó a la roseta y, sin pensar, tocó uno de los cables. En ese instante, los susurros se convirtieron en gritos. Miles de gritos simultáneos, desgarradores, que nos hicieron caer de rodillas. Las paredes empezaron a vibrar, a moverse, a ondular como si fueran de carne. Y del techo, del suelo, de cada tubería, comenzaron a emerger manos. Cientos de manos. Las mismas manos que habíamos visto en mi pasillo, pero ahora eran reales, tangibles, y nos buscaban. La puerta, grité. Abre la puerta. Carla, llorando, temblando, se arrastró hasta la entrada de la sala de conmutación y empujó con todas sus fuerzas. La puerta se dio con un chirrido metálico, y caímos al interior. Detrás de nosotras, las manos se detuvieron en el umbral. No podían pasar. Pero podían esperar. La sala de conmutación era enorme. Ocupaba todo el centro del edificio, un espacio circular de techos altísimos. En el medio, una estructura metálica de varios pisos de altura, cubierta de cables, de diales, de pantallas apagadas. Parecía el cerebro de un robot gigante, o el interior de una nave espacial antigua. Pero lo más aterrador no era la estructura. Lo más aterrador era lo que había en las paredes. Cuerpos. Decenas, cientos de cuerpos, incrustados en las paredes como si fueran parte de la estructura. Hombres, mujeres, niños. Todos con los ojos cerrados, todos con expresiones de paz. Y todos, absolutamente todos, conectados a la estructura por cables que salían de sus sienes, de sus bocas, de sus pechos. Son ellos, dijo Carla, con voz sueca.
Los desaparecidos. Los que respondieron a la llamada. Están aquí. Siguen aquí. Me acerqué a uno de los cuerpos, una mujer joven, vestida con ropa de los años 40. Tenía un auricular en la oreja, de esos antiguos, de baquelita negra. Y sus labios se movían. Me acerqué más, hasta casi tocar su rostro. Y entonces abrió los ojos. Eran negros. Completamente negros. Pero no como los de las figuras. Estos eran diferentes. Estos tenían conciencia. Bienvenida, dijo, con una voz que no salía de su boca, sino de todos los rincones de la sala a la vez. Te estábamos esperando. Di un paso atrás, horrorizada. A mi alrededor, todos los cuerpos comenzaron a abrir los ojos. Cientos de pares de ojos negros me miraron fijamente. ¿Qué queréis de mí?, pregunté, con la poca voz que me quedaba. Queremos que nos liberes, respondió la mujer. Llevamos demasiado tiempo aquí, atrapados, escuchando. Pero no podemos irnos solos. Necesitamos a alguien de fuera. Alguien que pueda oírnos de verdad. Alguien que pueda amplificarnos. No entiendo, el flujo es una corriente. Un río de voces. Nosotros somos las gotas. Pero para salir, para expandirnos, necesitamos un altavoz. Alguien que nos lleve más allá de estas paredes. Alguien que nos conecte con el mundo exterior. Yo, tu piso, tu router. Redatica te eligió por una razón. Porque puedes oírnos. Porque puedes transmitirnos. No quiero, no tienes elección. El flujo siempre encuentra su cauce. Y tú eres nuestro cauce ahora. Detrás de mí, Carla gritó. Me giré. Una de las figuras de la pared, un hombre mayor, había extendido un brazo y la había agarrado del cuello. Carla forcejeaba, pero el brazo era fuerte, inhumano. Suéltala, grité. Ven con nosotros, dijo la mujer. Si entras voluntariamente en el flujo, ella se irá libre. Si no, ella ocupará tu lugar. Miré a Carla, aterrorizada, ahogándose entre los dedos de esa cosa. Luego miré a los cuerpos, a los cientos de almas atrapadas, a los ojos negros que me suplicaban y amenazaban a la vez. Y entonces, en medio de aquel horror, lo entendí todo. El flujo no era un monstruo. El flujo eran ellos. Víctimas. Personas que habían respondido a una llamada equivocada hacía décadas y habían quedado atrapadas en un limbo de cables y susurros. No querían hacerme daño. Querían que los ayudara. Pero llevaban tanto tiempo encerrados que habían olvidado cómo pedir ayuda sin amenazar. Vale, dije, que Carla me miró con los ojos desorbitados. Vale, repetí, dirigiéndome a la mujer. Entraré en el flujo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que la dejéis ir a ella. Y que me expliquéis cómo funciona todo esto. ¿Qué es realmente Redática? ¿Y cómo puedo liberaros a todos sin quedar atrapada para siempre? La mujer sonrió. Una sonrisa triste, cansada, de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Siéntate, dijo. Escucha. Y entenderás. Me senté en el suelo, en el centro de aquella sala imposible. Carla, liberada ya del brazo que la sujetaba, se acurrucó a mi lado, temblando. Y entonces, el flujo comenzó a hablarme. La mujer de los años 40 comenzó a hablar, y su voz no salía de sus labios, sino de todos los rincones de la sala. De los cables, de las paredes, de los propios cuerpos incrustados. Era como si el flujo entero estuviera contando su propia historia. Me llamo Aurora, dijo. Trabajaba aquí en 1942. Era operadora de telégrafos. Tenía 22 años. Aurora tenía el pelo rizado recogido en un moño bajo, vestido de la época con cuello blanco, y un rostro que debió ser hermoso antes de que los años y el flujo lo apagaran. Ahora era pálido, casi translúcido, pero conservaba una dignidad extraña, como de alguien que ha aceptado su destino. Esta central era la más importante de la ciudad, continuó. Por aquí pasaban todas las comunicaciones oficiales, todas las llamadas de larga distancia, todos los telegramas. Trabajábamos en turnos de 12 horas, sin descanso. La guerra había terminado hacía unos años, pero las comunicaciones seguían siendo vitales. Carla y yo escuchábamos en silencio, sentadas en el suelo frío, rodeadas por aquellos cientos de ojos negros que nos miraban sin pestañear.
Una noche, a finales de octubre, empezó a ocurrir algo extraño. Las líneas comenzaban a sonar solas. No había nadie al otro lado, pero los auriculares transmitían algo. Un susurro. Al principio era muy bajo, casi imperceptible, pero con los días se fue haciendo más fuerte. ¿Y qué hicieron?, pregunté. Lo comunicamos a nuestros superiores. Vinieron técnicos de Madrid, ingenieros de la compañía telefónica. Estuvieron investigando durante semanas. Y al final, dieron con una explicación. Aurora hizo una pausa. A su alrededor, otros cuerpos comenzaron a moverse, a incorporarse ligeramente, como si quisieran escuchar mejor. Dijeron que había una acumulación de energía en las líneas. Algo relacionado con las tormentas solares, con la ionosfera, con fenómenos que no entendíamos. Pero había algo más. Algo que no nos dijeron. Que el edificio estaba construido sobre algo. Sobre un lugar antiguo. Un lugar donde, siglos atrás, la gente se reunía para comunicarse. Para hablar con los muertos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Una especie de cementerio? No. Algo peor. Un lugar de paso. Los ingenieros lo llamaron nodo. Un punto donde la realidad es más fina, donde las voces pueden cruzar de un lado a otro. Y nosotros, sin saberlo, habíamos construido la central justo encima. La noche del 2 de noviembre de 1942, prosiguió Aurora, estábamos de turno 12 operadoras. Era una noche tranquila, con pocas llamadas. Recuerdo que llovía fuera. El viento golpeaba las ventanas. Y de repente, todas las líneas empezaron a sonar a la vez. Su voz tembló al recordarlo. 70 años después, el miedo seguía fresco en su memoria. Cientos de llamadas simultáneas. Contestamos, y al otro lado, estaban ellos. Las voces. Miles de voces superpuestas que hablaban en idiomas que no reconocíamos. Pero entre todas ellas, había una que sí reconocíamos. La de nuestros seres queridos. La de los muertos. Mi madre, susurré. Aurora asintió. ¿Tu madre? Sí. El flujo aprende. El flujo escucha. Y el flujo usa lo que encuentra para llamarnos. Esa noche, las 12 operadoras escuchamos las voces de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos muertos. Y todas, una a una, nos acercamos a los paneles. Queríamos oír más. Queríamos responder. Y quedaron atrapadas. Los técnicos habían instalado algo nuevo esa semana. Un sistema de amplificación. Lo llamaban el conmutador universal. En realidad, era una antena. Una antena que, sin saberlo, estaba sintonizada con el nodo. Cuando nos acercamos, cuando empezamos a hablar con las voces, el conmutador se activó. Y nos succionó. Succionó, nuestros cuerpos cayeron al suelo. Pero nosotras entramos en las líneas. En los cables. En las paredes. Quedamos atrapadas en el flujo. Y desde entonces, estamos aquí. Escuchando. Esperando. Carla apretó mi mano con fuerza. ¿Y los demás?, pregunté, señalando los cientos de cuerpos. No son solo 12. No. Después de nosotras, vinieron más. Los técnicos que intentaron arreglarlo. Los curiosos que se acercaron demasiado. Los vecinos del edificio. Todos los que, de una forma u otra, respondieron a la llamada. Y luego, mucho después, Redática. Capítulo 18. El origen de Redática. Redática no es una compañía de internet, dijo Aurora. Es un proyecto. Un proyecto que empezó en los años 90, cuando un grupo de ingenieros encontró los planos originales del conmutador universal. Los ingenieros de 1942 eran muy meticulosos. Lo documentaron todo. Los experimentos, las pruebas, los resultados. Y cuando desaparecieron, esos documentos quedaron olvidados en un archivo. Hasta que alguien los encontró. ¿Quién? Un hombre llamado Samuel Cohen. Ingeniero de telecomunicaciones, especialista en frecuencias de radio. Cohen entendió lo que había pasado aquí. Entendió que el conmutador no era un fracaso, sino un éxito. Había abierto una puerta. Solo que la puerta se abría en una dirección. ¿Y qué hizo? Fundó Redática. Una empresa fantasma, con un solo objetivo, expandir el flujo.
Utilizó tecnología moderna para potenciar el nodo. Instaló routers en todos los pisos del edificio. Y luego, cuando el sistema funcionó, empezó a alquilarlos. A gente como tú. Gente que pudiera oír. Gente que pudiera amplificar. Amplificar el flujo necesita oyentes. Necesita almas vivas que lo escuchen para crecer. Cada persona que se conecta a un router de red ática, cada persona que escucha los susurros sin saberlo, alimenta el nodo. Lo hace más fuerte. Lo expande. ¿Y los que desaparecen?, preguntó Carla con voz temblorosa. ¿Los que se mudan y nunca más se sabe de ellos? Pasan a formar parte del flujo. Como nosotros. ¿Cómo pasará con vosotras si no hacéis algo? Pero nosotros no hemos escuchado. Bueno, sí hemos escuchado, pero no hemos. Habéis escuchado. Y habéis respondido. Habéis bajado al sótano. Habéis llegado al corazón del flujo. Eso es más que suficiente. Un silencio pesado llenó la sala. Los cuerpos nos miraban fijamente, y por primera vez pude ver en sus ojos negros algo más que vacío. Vi esperanza. Vi miedo. Vi la desesperación de quienes llevan décadas esperando. Hay una manera de detenerlo, dijo Aurora. ¿Cómo? Destruyendo el conmutador original. El que está en el centro de esta sala. Es el corazón del flujo. Si lo rompéis, el nodo se cerrará. Las almas que estamos atrapadas aquí, podremos descansar. ¿Y vosotros?, pregunté. ¿Qué pasará con vosotros? Aurora sonrió. Una sonrisa triste, pero también aliviada. Nosotros nos iremos. Por fin. Dejaremos de escuchar. Dejaremos de susurrar. Dejaremos de esperar. Pero, intervino Carla. Si destruís el conmutador, ¿qué pasa con Red Ática? ¿Qué pasa con los routers? ¿Con los demás edificios? Red Ática desaparecerá. Sin el nodo principal, toda la red se vendrá abajo. Los routers dejarán de funcionar. Los susurros cesarán. Y los que todavía están a tiempo, podrán irse. ¿Y los que ya están atrapados?, pregunté, señalando los cuerpos. Nosotros ya estamos muertos, Sofía. Llevamos décadas muertos. Solo que no lo sabíamos. El flujo nos mantenía aquí, en un limbo de voces y cables. Pero ahora podemos irnos de verdad. Aurora extendió una mano hacia mí. Su piel era fría, translúcida, pero su tacto era real. Solo tienes que hacer una cosa, dijo. Llegar al centro de la sala. Allí hay una columna metálica, la más grande. En su base, hay una caja de conexiones. Ábrela. Dentro encontrarás el conmutador original. Destrúyelo. Y nosotros te ayudaremos. Me levanté del suelo con las piernas temblando. Carla quiso acompañarme, pero Aurora la detuvo con un gesto. Tú no puedes, dijo. Solo ella. Ella es la que oye. La que puede romper el ciclo. Pero, quédate conmigo. Te protegeré. Carla me miró con los ojos llenos de lágrimas. Asentí, intentando transmitirle una seguridad que no sentía, y comencé a caminar hacia el centro de la sala. Entre los cuerpos. Avanzar entre ellos era como caminar por un bosque de pesadilla. Hombres, mujeres, niños, todos incrustados en las paredes, todos con los ojos abiertos, todos susurrando. Pero ahora los susurros eran diferentes. Ya no eran amenazas. Eran palabras de ánimo. Puedes hacerlo. Nos vamos a casa. Gracias, ten cuidado. Algunos extendían las manos para tocarme al pasar, pero no para atraparme. Para bendecirme. Para darme fuerzas. Sentía sus dedos fríos rozar mi piel, y en lugar de miedo, me transmitían una calma extraña, como si décadas de sufrimiento se estuvieran transfiriendo a mí para darme el valor necesario. Llegué al centro. La columna era inmensa, de hierro oxidado, cubierta de cables que subían hacia el techo y se perdían en la oscuridad. En la base, tal como había dicho Aurora, había una caja metálica, cerrada con un candado antiguo, de esos de hierro forjado. El candado, dije en voz alta. Detrás de mí, Aurora respondió. Ábrelo. Tienes que abrirlo. ¿Con qué? No tengo. Entonces lo vi. Colgado de un cable cercano, había un manojo de llaves. Viejas, oxidadas, pero reconocibles. Eran las llaves de la central, las que usaban las operadoras en los años 40.
Las cogí con manos temblorosas. Una a una, fui probando las llaves en el candado. La primera no. La segunda tampoco. La tercera encajó. Clic. El candado se abrió. Abrí la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo completamente desintegrado por la humedad, había un objeto que no esperaba encontrar. No era un conmutador. No era un aparato electrónico. Era un teléfono. Un teléfono antiguo, de los de disco, de baquelita negra. Como los que usaban las operadoras. Como los que había visto en las películas antiguas. Pero este tenía algo especial. En el centro del disco, donde debería estar el número, había una inscripción. Para hablar con los que ya no están. Es una broma, susurré. Tiene que ser una broma. Pero no lo era. Detrás de mí, las voces se habían callado. Todos los cuerpos, todas las almas, me miraban en silencio, esperando. Tienes que contestar, dijo Aurora. Esa es la única manera. ¿Contestar? ¿Contestar a qué? No está sonando. Escucha. Aguzé el oído. Al principio no oí nada. Solo el silencio denso de la sala. Pero luego, muy débilmente, comenzó a sonar. Rin, rin, rin. El teléfono estaba sonando. Mi mano se acercó al auricular sin que yo pudiera controlarla. Como si alguien, o algo, estuviera moviendo mis dedos. Como si el flujo entero estuviera empujándome a contestar. No lo hagas, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era Carla, que había desobedecido a Aurora y estaba a pocos metros, con los ojos desorbitados. Si contestas, quedarás atrapada, dijo. Como ellos. Como todos. Si no contesto, nunca podremos irnos, respondí. Nunca podrán descansar. Pero tú te quedarás aquí. Lo sé. Carla negó con la cabeza, llorando. No puedo perderte, Sophie. Eres mi mejor amiga. Eres lo único que tengo. Sonreí, con una tristeza inmensa. Tú vas a salir de aquí. Vas a subir las escaleras, vas a salir del edificio y vas a vivir tu vida. Y cuando pase el tiempo, cuando todo esto sea solo un mal recuerdo, me recordarás. Pero no como alguien que se perdió. Como alguien que ayudó a otros a encontrar el camino a casa. No. El teléfono siguió sonando. 4, 5, 6 veces. Me volví hacia la caja. Hacia el auricular negro que esperaba. Lo siento, Carla, dije. Pero tengo que hacerlo. Y contesté. Al principio, solo silencio. Un silencio inmenso, profundo, como el que hay entre las estrellas. Pero luego, muy lentamente, comenzó a formarse algo. Una presencia. Una conciencia. Algo que estaba al otro lado de la línea y que llevaba esperando este momento desde mucho antes de que este edificio existiera. Sofía, dijo una voz. No era la voz de mi madre. No era la voz de Aurora. Era una voz que no había oído nunca, pero que reconocí al instante. Era la voz del flujo. La voz del nodo. La voz de todas las almas atrapadas, hablando a la vez. Has llegado. Hace tanto tiempo que esperábamos. ¿Quién eres?, pregunté. Soy lo que siempre ha estado aquí. Soy el lugar donde los mundos se tocan. Soy la puerta. Y tú eres la llave. No entiendo, no hace falta que entiendas. Solo tienes que escuchar. Como siempre has escuchado. Como siempre harás. Y entonces, el flujo comenzó a hablarme. No con palabras, sino con imágenes. Con recuerdos. Con vidas enteras que pasaban ante mis ojos en fracciones de segundo. Vi a Aurora joven, sentada ante su panel de conexiones, riendo con sus compañeras. Vi a los técnicos de 1942, trabajando en el conmutador, sin saber lo que estaban creando. Vi a Samuel Cohen, el fundador de Redática, anciano ya, sentado en una oficina vacía, llorando por lo que había desatado. Vi a todos los que habían quedado atrapados. Sus vidas, sus muertes, su eternidad de susurros. Y al final, me vi a mí misma. Sentada en el suelo de esta sala, con el auricular en la mano, rodeada de almas que esperaban mi decisión. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Quiero que nos dejes ir, respondió el flujo. Pero para eso, alguien tiene que ocupar nuestro lugar. Alguien tiene que convertirse en la nueva puerta. Yo tú. Miré a Carla,
que lloraba desconsolada a unos metros. Miré a Aurora, que me observaba con una mezcla de esperanza y culpa. Miré a todos aquellos cuerpos, a todas aquellas almas que llevaban décadas esperando. Y entonces, supe lo que tenía que hacer. Vale, dije. Me quedaré. Y colgué. El cambio comenzó de inmediato. Sentí un frío inmenso recorrer mi cuerpo, como si miles de agujas de hielo estuvieran penetrando mi piel. Mis manos, mis brazos, mis piernas, todo comenzó a entumecerse, a volverse pesado, a perder sensibilidad. Pero al mismo tiempo, algo nuevo entraba en mí. Las voces. Todas las voces. Los susurros de los que habían estado atrapados comenzaron a fluir a través de mí, como si yo fuera el cable que los conectaba con algo más grande. Y entendí. El flujo no era malo. El flujo era simplemente comunicación. Voces que buscaban otras voces. Almas que necesitaban ser escuchadas. Durante décadas, habían estado atrapadas sin poder expresarse, sin poder decir lo que sentían, sin poder despedirse. Y yo, al convertirme en la puerta, les estaba dando esa oportunidad. A mi alrededor, los cuerpos comenzaron a cambiar. Los ojos negros se cerraron. Los susurros cesaron. Las expresiones de sufrimiento se relajaron en sonrisas de paz. Uno a uno, fueron desvaneciéndose, como si nunca hubieran estado allí. Gracias, dijo Aurora, justo antes de desaparecer. Gracias por escucharnos. Por fin, podemos descansar. Y se fue. Detrás de ella, los demás también se fueron. Hombres, mujeres, niños. Todos se desvanecieron en una luz suave, cálida, que llenó la sala por un instante y luego se apagó. Solo quedamos Carla y yo. Y el teléfono. Cuando todo terminó, cuando la última alma se hubo ido, me giré hacia Carla. Seguía allí, de rodillas en el suelo, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Sofía dijo, ¿eres tú? Sonreí. O al menos, intenté sonreír. Soy yo, pero... ¿cómo? Creí que me quedaría atrapada. Lo sé. Y es verdad. En cierto modo, lo estoy. No entiendo. Miré mis manos. Seguían siendo mis manos, pero ahora tenían un brillo tenue, como si estuvieran hechas de una luz muy suave. Me toqué la cara. También brillaba. Ya no soy completamente humana, Carla. Soy parte del flujo ahora. Pero no como ellos. No estoy atrapada. Soy la puerta. Puedo ir y venir. Puedo escuchar y hablar. Puedo comunicar. ¿Y qué vas a hacer? Quedarme aquí. Cuidar el nodo. Asegurarme de que nadie más queda atrapado. Y si alguien llama, contestar. Carla se levantó y se acercó a mí lentamente. Extendió la mano y tocó mi rostro. Sentí su calor, su humanidad, su vida. Te echaré de menos, dijo. Yo también. Pero no estaremos separadas para siempre. Siempre podrás hablarme. Y yo te escucharé. ¿Cómo? Sonreí de nuevo. Señalé el router que seguía en la pared, ahora apagado, inerte. Cuando quieras hablarme, solo tienes que conectar un router de red ática. Yo estaré al otro lado. Carla rió entre lágrimas. ¿Y si tengo miedo? Entonces, susurra mi nombre. Yo te responderé. Nos abrazamos durante lo que me pareció una eternidad. Luego, Carla se separó y comenzó a caminar hacia la salida. Antes de desaparecer por la puerta, se volvió una última vez. Nos vemos pronto, Sophie. Muy pronto, mentí. Y se fue. Me quedé sola en la gran sala vacía. Los cuerpos habían desaparecido. Los cables colgaban inertes. El silencio era absoluto. Pero no estaba sola. Detrás de mí, muy suavemente, el teléfono volvió a sonar. Rin, rin, rin. Sonreí. Me acerqué al auricular. Y contesté. Sí, dije. Soy Sofía. ¿Quién llama? Del otro lado, una voz temblorosa respondió. Sofía. Soy Laura. Vivo en el segundo B grande, oigo voces en mis paredes. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Cerré los ojos. Sentí el flujo moverse a mi alrededor, ansioso, expectante. Tranquila, Laura, dije. Ahora soy yo la que escucha. Cuéntame qué pasa. Y entre las dos, encontraremos una solución.
y mientras hablaba, mientras mi voz se perdía en los cables y llegaba hasta aquella mujer asustada, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era Sofía, la diseñadora gráfica que se mudó a un piso barato. Ahora era Sofía, la voz que responde. La puerta. El flujo. Y por primera vez en mucho tiempo, los susurros dejaron de ser una amenaza para convertirse en lo que siempre debieron ser, una conversación. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el sótano. 3 meses desde que contesté la llamada y me convertí en algo que ya no es completamente humano. 3 meses desde que las almas atrapadas encontraron por fin el descanso. 3 meses desde que Carla salió de este edificio corriendo, prometiendo que volvería, aunque sabíamos las dos que no sería pronto. Ahora vivo aquí, en el piso del 5A, pero ya no es el mismo piso. Las paredes ya no susurran amenazas. Los routers de Redática están apagados, mudos, convertidos en simples cajas de plástico inservibles. La roseta negra del pasillo sigue ahí, pero ya no tiene grietas, ya no gotea tierra, ya no es una boca. Es solo una roseta vieja. Pero yo sigo siendo la puerta. No duele. Eso es lo curioso. Al principio pensé que dolería, que sentiría mi humanidad desgarrarse, que perdería algo esencial. Pero no. Es más bien como si hubiera ganado un sentido nuevo. Como si antes hubiera sido ciega y ahora, de repente, pudiera ver. O mejor dicho, pudiera oír. Porque eso es lo que soy ahora, la que oye. Las voces ya no vienen de las paredes. Vienen de todas partes. De la gente que pasa por la calle, de los vecinos que duermen en sus casas, de los niños que juegan en el parque. No es que lea sus pensamientos. Es más sencillo y más complejo a la vez. Escucho lo que no dicen. Escucho sus miedos, sus soledades, sus deseos más profundos. Escucho el susurro de sus almas. Y a veces, cuando alguien está muy solo, cuando alguien necesita ser escuchado de verdad, el teléfono suena. No el móvil. No el fijo que tengo en la cocina. El otro. El teléfono negro, el de baquelita, el que ahora está en mi mesilla de noche, siempre conectado a nada y siempre listo para sonar. Y cuando suena, contesto. Sí. Soy Sofía. ¿Quién llama? Era una tarde de sábado cuando llamaron a la puerta. No esperaba visitas. Carla me escribía a menudo, pero siempre por WhatsApp, y siempre con la promesa tácita de que no volvería al edificio. No la culpaba. Lo que había visto allí abajo era suficiente para que cualquiera huyera y no mirara atrás. Abrí la puerta y me encontré con una mujer joven, morena, de unos 30 años, con una niña pequeña agarrada a su mano. La niña tendría unos 5 años y miraba a todas partes con ojos grandes y asustados. Sofía, preguntó la mujer. Sí, me llamo Laura. Vivo en el segundo B grande, ¿puedo pasar? Las hice pasar. Les ofrecí agua, que aceptaron. La niña, Lucía, se sentó en el borde del sofá sin soltar la mano de su madre. Sé quién eres, dijo Laura, sin rodeos. Bueno, no sé exactamente quién eres, pero sé que puedes ayudar. Los vecinos hablan. Dicen que desde que tú llegaste, las cosas cambiaron. Que antes se oían voces, susurros, cosas raras. Y que ahora ya no. Pero tú sigues oyendo algo, completé. Laura asintió, con los ojos brillantes. No son voces como antes. Es mi hija. Bueno, no es mi hija. Es algo que habla a través de mi hija. Miré a Lucía. La niña me observaba fijamente, con una intensidad extraña para su edad. Sus ojos eran normales, marrones, bonitos. Pero había algo en ellos. Algo que me heló la sangre. ¿Qué dice?, pregunté. Dice que se llama Aurora. Dice que trabajó aquí hace muchos años. Dice que tú la conoces. El mundo se detuvo. Aurora. La operadora de 1942. La que nos contó la historia del flujo. La que me miró con aquellos ojos negros antes de desvanecerse en la luz. Aurora se fue, dije. Se fue cuando las almas encontraron el descanso. Vi cómo desaparecía. Eso creías, dijo una voz. No era Laura. Era Lucía. La niña de 5 años hablaba con una voz que no era la suya. Una voz adulta, serena, antigua. Hola,
Sofía, dijo Aurora a través de los labios de la pequeña. Siento tener que volver a molestarte. Laura retrocedió horrorizada, soltando la mano de su hija como si quemara. Pero yo me mantuve firme. Llevaba 3 meses siendo la puerta. Ya nada me sorprendía. No puede ser, dije. Debí irte. Vi cómo todos se iban. Y nos fuimos, respondió Aurora con la voz de Lucía. La mayoría encontramos el camino. Pero algunas no pudimos. ¿Por qué? Porque no todas las almas atrapadas estaban en el sótano. Algunas estaban ya demasiado dentro del flujo. Habían estado tanto tiempo conectadas que ya no podían separarse. Como yo. Pero tú te fuiste. Te desvaneciste. Esa era una parte de mí. La parte que pudo liberarse. Pero otra parte ya era flujo puro. Y el flujo no puede irse. El flujo es para siempre. Lucía se levantó del sofá y caminó hacia mí con movimientos que no eran los de una niña. Demasiado fluidos, demasiado conscientes. Se detuvo a 1 metro de distancia y me miró fijamente. Necesito que me ayudes, Sofía. No por mí, por ella. Señaló a Laura, que lloraba en un rincón del salón. Esta niña, Lucía, tiene un don. Como tú. Puede oír. Pero es demasiado pequeña, demasiado frágil. Si el flujo se apodera de ella, no sobrevivirá. La consumirá. ¿Y qué quieres que haga? Que me dejes entrar en ti. El corazón me dio un vuelco. Entrar en mí. Solo por un momento. El tiempo suficiente para que yo pueda soltarme. Para que pueda desprenderme de esta conexión. Tú eres la puerta. Puedes soportarlo. Ella no. Si entras en mí, ¿qué pasará? Aurora sonrió con la boca de Lucía. Sentirás lo que yo he sentido durante 70 años. Oirás lo que yo he oído. Verás lo que yo he visto. Y luego, cuando yo me vaya, tú seguirás siendo tú. Pero más fuerte. Más completa. ¿Y si no puedo soportarlo? Puedes. Eres la puerta. Para eso naciste, aunque no lo supieras. Laura intentó protestar, pero no hubo manera. Lucía se había quedado dormida en el sofá, agotada por la posesión, y su madre la sostenía entre sus brazos mientras yo me preparaba para lo que iba a venir. ¿Segura que quieres hacer esto?, preguntó Laura. No admití. Pero no tengo elección. Si no lo hago, tu hija pagará las consecuencias. Y eso no puedo permitirlo. Cerré los ojos. Estoy lista, dije en voz alta. Entra. Y entonces sentí el frío. No era el frío de la primera vez, cuando contesté al teléfono. Este era diferente. Este era un frío antiguo, profundo, que venía de muy lejos y que traía consigo recuerdos que no eran míos. Vi a Aurora joven, en 1942, riendo con sus compañeras en la sala de descanso. Vi cómo se tomaban un café malísimo en tazas de hojalata. Vi cómo hablaban de sus novios, de sus familias, de sus esperanzas. Luego vi aquella noche. Las luces parpadeando. Los teléfonos sonando solos. Las voces. Las malditas voces llamándolas una a una. Vi cómo se acercaban a los paneles, hipnotizadas, incapaces de resistirse. Vi cómo sus cuerpos caían al suelo y cómo sus almas eran succionadas por los cables. Y luego vi los años. Décadas y décadas de oscuridad, de susurros, de intentar hablar sin que nadie las escuchara. Décadas de ver cómo otros caían en la misma trampa, cómo se unían al flujo, cómo se convertían en parte de la pesadilla. Sentí su desesperación, su soledad, su inmenso cansancio. Y sentí también, al final, un profundo agradecimiento. Gracias, Sofía, susurró la voz de Aurora dentro de mi cabeza. Gracias por escucharme. Gracias por abrirme la puerta. Ahora puedo irme de verdad. Y se fue. Abrí los ojos. Laura me miraba aterrorizada. Lucía seguía dormida en su regazo, respirando plácidamente, con el color recuperado en sus mejillas. ¿Ha funcionado?, preguntó Laura. Sonreí. Ha funcionado. Pasaron los meses. Laura y Lucía se convirtieron en visitantes habituales. La niña había dejado de oír voces, pero conservaba una sensibilidad especial, una forma de mirar el mundo que la hacía especial. A veces venía a verme y me contaba cosas que había soñado, cosas que no podía saber de otra manera.
Aurora te manda saludos, decía. Dice que allá donde está hace sol y que no duele nada. Y yo sonreía, porque sabía que era cierto. El teléfono negro siguió sonando de vez en cuando. Gente que necesitaba ser escuchada, almas perdidas que llamaban sin saber muy bien por qué. Yo contestaba siempre, con paciencia infinita, con la sabiduría que me había dado el flujo. A veces eran problemas pequeños, una ruptura, una pérdida, una soledad insoportable. Otras veces eran cosas más grandes, personas que habían perdido por completo el rumbo, que estaban a punto de hacer algo irreversible. Con ellas hablaba más tiempo, las ayudaba a encontrar una luz, un motivo, un camino de vuelta. Me había convertido en lo que siempre debí ser, la que escucha. Una tarde, mientras tomaba té con Laura y Lucía, el teléfono sonó. Me levanté, pedí disculpas y fui a la mesilla. Sí, soy Sofía. ¿Quién llama? Sofía, dijo una voz que conocía muy bien. Soy Carla. Mi corazón dio un vuelco. Carla, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en la puerta de tu edificio. ¿Puedo subir? Claro, sube. Colgué y me quedé temblando. 3 meses sin verla. 3 meses de mensajes, de audios, de promesas de reencuentro que siempre se aplazaban. Y ahora estaba ahí, a punto de cruzar esa puerta. Laura y Lucía entendieron que debían irse. Me abrazaron, me desearon suerte y desaparecieron escaleras abajo justo cuando Carla subía. Nos encontramos en el rellano. Carla había cambiado. Llevaba el pelo más corto, la mirada más seria. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó con la sonrisa de siempre, la que compartíamos desde la universidad, la que nada ni nadie podría borrar. Sophie, Carla. Nos abrazamos durante lo que pareció una eternidad. Lloramos las dos, sin vergüenza, sin pudor. Nos reímos entre lágrimas. Nos contamos todo y nada a la vez. Cuando por fin entramos en el piso, Carla miró a su alrededor con curiosidad. ¿Así que aquí es donde vives ahora? Aquí es donde soy la que escucha, corregí. ¿Y eso cómo es? Diferente. Pero bueno. Tengo propósito. Tengo compañía. Y ahora, te tengo a ti. Carla me miró fijamente. No puedo quedarme mucho tiempo, dijo. Mi vida está fuera. Pero quería verte. Quería asegurarme de que estabas bien. Lo estoy, ¿de verdad? De verdad. Carla asintió, como si aceptara algo que ya sabía. ¿Sabes lo que más me costó después de aquella noche?, preguntó. ¿Qué? Aceptar que no podría salvarte. Que habías tomado una decisión y que tenía que respetarla. Durante semanas me pregunté si había algo que pudiera haber hecho diferente, algo que te hubiera evitado todo esto. No había nada. Era mi destino. Y lo acepto. Lo sé. Por eso he podido volver. Nos sentamos en el salón a hablar hasta bien entrada la noche. De la universidad, de nuestros amores pasados, de los viajes que nunca hicimos. De la vida que pudo ser y de la que era ahora. Cuando se hizo de madrugada, Carla se levantó para irse. ¿Volverás?, pregunté. Siempre que me necesites. Te necesitaré siempre. Se rió. Entonces volveré siempre. En la puerta, antes de irse, se volvió. Sophie, ¿si eres feliz? Lo pensé un momento. Miré a mi alrededor, el piso viejo, las paredes que ya no susurraban, el teléfono negro en la mesilla, las voces que esperaban en algún lugar de la línea. Sí, dije, y era verdad. Soy feliz. Carla sonrió y se fue. Me quedé en la puerta, viendo cómo bajaba las escaleras, cómo se perdía en la penumbra del edificio. Luego cerré y volví al salón. El teléfono sonó. Me acerqué, sonriendo, y contesté. Sí, soy Sofía. ¿Quién llama? Han pasado 5 años desde aquella noche en el sótano. El edificio del número 23 sigue en pie, con su fachada de piedra oscura y sus balcones de hierro forjado. Ahora viven en él personas normales, que hacen vidas normales, que nunca oirán susurros en las paredes. Bueno, casi nunca. De vez en cuando, algún vecino nuevo comenta que ha oído algo raro por la noche. Algo como una voz lejana, muy suave, que parece llamar. Entonces los vecinos antiguos sonríen y les dicen: no te preocupes. Es solo Sofía. La del quinto. Si la oyes, no contestes.
Pero si estás muy solo, si estás muy triste, si necesitas que alguien te escuche de verdad, contesta. Ella siempre responde. Y yo sigo aquí, en mi piso del quinto A, con mi teléfono negro y mis paredes silenciosas. Recibo llamadas de todas partes. De gente que está a punto de rendirse. De personas que han perdido a alguien y no saben cómo seguir. De niños que tienen miedo a la oscuridad. De ancianos que esperan la muerte con tranquilidad pero quieren contar su historia antes de irse. Las escucho a todas. Y cuando cuelgo, cuando la voz al otro lado se despide con un gracias que me llega al alma, sonrío. Porque esto es lo que soy ahora. Esto es lo que siempre fui sin saberlo. Soy la que escucha. Soy la puerta. Soy el flujo. Y mientras haya alguien que necesite ser escuchado, yo estaré aquí. En mi piso del centro. En el edificio de los susurros. Con mi teléfono negro. Esperando tu llamada. Rin. Rin. Sí. Soy Sofía. ¿Quién llama? Muchas gracias a los que siguieron esta historia de principio a fin. Espero que les haya gustado y que dejen un comentario, un like y se suscriban al canal.